Le voy a invitar a que me acompañe a orar. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día en el cual, Señor, venimos delante de tu presencia para aprender de ti, para aprender de la palabra y para ser valientes también, Señor, y poner por obra lo que escuchemos el día de hoy. Ayúdanos a hacer los cambios necesarios, ayúdanos a transformar nuestra vida, Señor. Necesitamos de ti todos los días. No hay día, Señor, en que nosotros no caigamos, no pequemos, no hay día en que nosotros no haya situaciones difíciles en nuestra vida en las cuales reaccionemos mal, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser diferentes, ayúdanos a cambiar, ayúdanos a reconocer nuestros errores para que podamos avanzar, Señor, y que todas estas cosas no sean piedra de tropiezo para nuestra vida y nuestra relación contigo, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada, Vicente comenzó con este tema del poder de la lengua. Comenzó con este tema interesante y hoy vamos a ver otra porción de este mismo tema o como la segunda parte de este tema, en donde vamos a ver el poder edificador de la lengua. Nos estaba hablando Vicente acerca de muchas cosas que tienen que ver con el mal uso de nuestras palabras, lo peligroso que puede hacer, lo destructivo que pueden hacer nuestras palabras. Me llamó la atención el comentario que dijo acerca de que la mujer habla 15,000 palabras en un día. Iba a decir por minuto, no tanto, ¿verdad? En un día. ¿Y cuánto poder destructivo puede haber en esto? Pero lo que me llamó la atención no fue esto, sino, dijo él, pero los hombres con solo 3 palabras pueden hacer pedazos a la familia. Con solo 33. Solamente unas palabras se necesitan para que uno como varón, sin tacto, sin prudencia, pueda destruir el matrimonio, pueda destruir el seno familiar. 3 palabras, a veces 2. O en muchas ocasiones el silencio también puede destruir. Cuando se queda uno callado, cuando no dice nada, cuando no está dispuesto al diálogo, cuando no está dispuesto a comentar lo que está pasando dentro de casa. También el silencio destruye, pero bueno, ese es otro tema. Muchos hombres, me incluyo en esta estadística, porque soy hombre, y muchos hombres somos demasiado imprudentes y no tenemos tacto al hablar. Simplemente con decir, ya cállate, 2 palabras. Solamente 2, no necesitamos 15,000 para herir. Solamente 2, ya cállate. Eres una tonta. No piensas. O a los hijos, me desesperas, ¿cómo eres tonto? Eres un bueno para nada. Solamente eso es una frase que puede destruir y que puede dañar. Por eso es importante que pongamos atención en lo que nos estaba diciendo Vicente del poder destructivo que tiene la lengua. Nosotros hemos sido testigos de muchas escenas a través de la vida. Usted lo ha visto, incluso a veces hasta en una tienda, en un restaurante, en un parque. Hemos sido testigos de familias o de personas que hablan ásperamente a sus hijos, a su esposa o a cualquier otra persona alrededor de ella. Una persona que se supone que debe de traer ánimo o aquella persona que se supone que te tiene que cuidar, con sus palabras te destruye. Aquella persona de la cual se supone que debes de recibir buen trato, lo único que recibimos son heridas, son golpes, son como golpes de espada que penetran hasta lo más profundo de nuestro corazón y que nos dañan. Palabras que se supone que la persona que está a nuestro lado tiene que cuidar, tiene que proteger, y de esa misma boca salen heridas fuertes y destructivas para a la persona que tenemos a un lado. Es triste ver cómo esta práctica y esta costumbre muchas veces en nosotros
tanto hombres como mujeres, a veces estamos tan acostumbrados a hablar golpeado, tan acostumbrados a hablar mal, que podemos ver incluso en los rostros de las personas que reciben este daño, cómo se va cayendo pues su ilusión, ¿no? De aquella persona que se supone que te tiene que cuidar. Yo recuerdo cuando mis hijas estaban chiquitas y yo llegaba del trabajo y ellas corrían a abrazarme y decían, papá. Llegaba Superman, Thor, más pretito, pero llegaban y era lo máximo, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando aquella figura que te tiene que proteger, que te tiene que cuidar, que tiene que darte lo mejor, comienza uno a ver el daño? Y los hijos, en vez de llegar y abrazar, llegan y mejor aguas, ahí viene tu papá, o aguas, ahí viene tu mamá, mejor no digas nada porque así te va. Con la lengua nosotros podemos provocar muchas cosas. Santiago 3:9, haciendo un pequeño repaso de lo que hablaba Vicente, Santiago 3:9 dice, con la lengua bendices a Dios y Padre, y con ella maldecimos a los seres humanos. ¡Qué incongruencia! Dice que han sido creados a imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no puede seguir así. Y repito, qué contradicción de parte de nosotros como creyentes que tenemos ya tantos años en el ministerio, que de nuestra boca, por un lado, hablemos a las demás personas, ay, sí, mira, esto es lo que tienes que hacer, y aconsejemos, y somos los más dulces al hablar, pero cuando volteamos a ver nuestra casa, somos los más ásperos, los que maltratamos y los que alzan la voz y golpean la mesa. Qué incongruente. 11 dice, ¿acaso de una misma fuente pueden brotar agua dulce y agua amarga? La respuesta lógica es no. O sea, en lo natural, una fuente dulce no va a sacar agua salada. No lo va a hacer. No es posible, dice aquí, sigue diciendo, no es posible, hermanos míos, que la higuera de aceitunas o que la vid de higos es en contra de su naturaleza. Mi papá tenía una frase que decía, no le pidas peras al olmo, no te las va a dar. Es contra naturaleza. Sigue diciendo, ni tampoco puede ninguna fuente dar agua salada y agua dulce. La respuesta lógica a todo esto es no es posible, es contranatural. No hay manera que una fuente de agua dulce te dé agua salada. No hay manera de que un árbol de manzanas te vaya a dar peras. No hay manera. No debe de ser así, dice aquí. No debe de ser así, que de nosotros, que profesamos ser hijos de Dios, salgan malos comentarios y salgan buenos comentarios. Este mismo versículo, si se fijan, abre la posibilidad entonces a que de la fuente pueda salir agua dulce solamente. O no que abre la posibilidad, sino que dice que de una fuente dulce sale agua dulce. De nosotros más bien, tiene que salir agua dulce. De cada uno. No es imposible. Así como es contra naturaleza que salgan las dos aguas, es contra naturaleza. La nueva naturaleza que tú y yo tenemos, es imposible que salgan en este tipo de dos aguas combinadas. Tienen que salir solamente una. Y repito, no es imposible. Aquí da la posibilidad. Hay hay fuentes dulces y hay fuentes saladas. Hay de las dos, pero no hay combinadas. Entonces, ¿qué está saliendo de nuestra boca? Esa es la pregunta. De nosotros que conocemos de Dios, tiene que salir agua dulce. Agua dulce. Santiago 3:2, unos versos un poquito atrás, dice, porque todos ofendemos muchas veces, y esto es cierto. En muchas ocasiones se nos salen las palabras. Y como digo, decía hace rato, a veces callándose, o a veces malinterpretando un comentario, a veces ni cuenta nos damos cuando ofendemos a alguien. Esto es, somos seres carnales, somos seres que hemos sido creados así, con esta naturaleza.
y tenemos que cambiarla, pero siempre habrá dentro de nosotros ese riesgo y esa tendencia a pecar y esa tendencia a caer. Siempre la tendremos y vamos a estar batallando todos los días de nuestra vida con esta condición, que la podemos formar, que la podemos moldear, que la podemos pulir, sí, pero siempre va a haber cosas que se nos escapen. Entonces, todos ofendemos muchas veces. Dice, si alguno no ofende de palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Dice, si alguno no ofende en palabra. Y esta expresión, como les decía hace rato, nos abre la posibilidad de que sí se puede hablar sin ofender. Sí podemos. Difícil, pero sí podemos. Sí podemos hablar sin ofender a la persona que tenemos a nuestro lado. Nuestras palabras pueden ser de edificación y no de destrucción. De nuestra boca sí pueden salir estas aguas dulces. Y dejar de lado las aguas amargas. Las aguas amargas se quedaron en el pasado. Nuestras palabras pueden edificar en vez de destruir. Y diciéndolo de otra manera, deben de edificar y no destruir. Las palabras que salen de tu boca, que las palabras que salen de mi boca. Nuestras palabras pueden sanar en vez de lastimar. Y vuelvo a lo mismo, deben de sanar. Deben de ser como esas palabras cuando llegas al hospital y dices, me estoy muriendo, me estoy desangrando, me pasa esto. Tus palabras deben de ser como aquel doctor al cual llegas cuando vamos al hospital y te dice, ok, tranquilo, vamos a hacer esto. Esas son las palabras que deben de salir de nuestra boca. Nuestras palabras pueden traer aliento precisamente a las personas que están a punto de rendirse. Ese es el poder benéfico o el poder edificador de la palabra. Es el otro lado contrario. Sí es cierto que nos tenemos que cuidar, es cierto que tenemos que guardarnos, es cierto que nos tenemos que alejar de todas las malas prácticas de la lengua porque son destructivas, pero aquí está el otro lado. Aquí está. Muchos dicen, mejor no digo nada. No, pues pero dilo bien. ¿Verdad? Habla, pero habla con cordura. Habla, pero habla con entendimiento. Habla, pero habla con paciencia. Habla, pero habla con razón. Nuestras palabras, repito, pueden traer ánimo y aliento a las personas, a todas aquellas personas que están a punto de rendirse, a personas que están a punto de tirar la toalla y decir, ya no puedo más. Ya no puedo más con mis hijos, ya no puedo más con mi esposa, ya no puedo más con mi esposo, ya no puedo más en el trabajo, ya no puedo más con mi vida. ¿Cuántas personas dicen, ya no puedo más con mi vida, no quiero vivir? Me quiero morir. Estoy mejor si no existo. No quiero sentir dolor. No quiero sentir angustia. Nuestras palabras pueden llegar al punto de que estas personas den un cambio a sus vidas. Hemos escuchado infinidad de testimonios precisamente de este tipo de personas que están a punto de quitarse la vida, que están a punto de cometer una locura. Y llega alguien con el revestido del Espíritu de Dios y puede traer palabras de consuelo, palabras de arrepentimiento, palabras de vida para aquella persona que está a punto de perderlo todo. Personas que están a punto de cambiar drásticamente sus vidas. Tú estás ahí o podemos estar ahí. Y yo estoy seguro que hemos escuchado historias. Hemos visto videos y hemos visto ejemplos a través de nuestra vida de personas que llegaron en el momento justo, personas maduras. La palabra perfecto, cuando dice que este es varón perfecto, esta palabra perfecto no está hablando de que no comete errores. No está hablando de que no se equivoca, está hablando de madurez. A esto se refiere. Será hombre perfecto, es un hombre maduro. Un hombre maduro que
que sabe lo que tiene que decir, que sabe cómo tiene que reaccionar, que tiene cordura. Y esta madurez a la cual se refiere este versículo no es la madurez que nos da los años de la vida. No es esa madurez a la cual se está refiriendo, porque pudiéramos decir que, bueno, ya un hombre de cierta edad es un hombre maduro, pero ¿cuántas personas de cierta edad pues no están nada maduros y al contrario, no se comportan a veces como niños pequeños? La madurez del mundo o la madurez que adquirimos con el crecimiento, con la preparación de la escuela, con la preparación de la vida, dice que es un ser humano que tiene, un ser humano que tiene madurez cuando es capaz de decidir. Eso es lo que dice la vida de la madurez. Es un ser humano o ha alcanzado la madurez cuando este ser humano es capaz de decidir con razón suficiente, con entendimiento, lo que debe de hacer o lo que no debe de hacer. Tiene una voluntad fuerte y tiene sus órganos o su físico adecuado para llevar a cabo las decisiones que dispone, las decisiones que quiere tomar. Si yo quiero ya ponerme a labrar la tierra, pues ya no estoy tan fuerte como para hacerlo. O sea, la madurez me habla de que, no, mejor ve, renta una máquina y muévela, no lo hagas tú solos. Esto habla de madurez, madurez que te da la vida. A la madurez a la que se está refiriendo la Biblia habla de madurez espiritual. La madurez que adquirimos en esa constante exposición a la palabra, en esa constante relación que debemos de tener con nuestro Creador. Madurez espiritual. Entonces, mis hermanos, un requisito indispensable para refrenar nuestra lengua, un requisito indispensable para que de nuestra boca salga solamente agua dulce, que de nuestra boca salgan palabras para edificar, un requisito indispensable es alcanzar madurez. Alcanzar la madurez espiritual. Y repito, no viene de otra manera sino es relacionándonos con el Señor. Nosotros no podemos hablar bien, nosotros no podemos ser de edificación si no somos maduros espiritualmente. Ya he dicho muchas veces, no podemos enseñar algo que no conocemos. Una persona que no tiene madurez espiritual, sus palabras pueden ser buenas o moralmente buenas, pueden ir bien intencionadas, pero no tienen el poder de la palabra, no tienen el poder edificador de la palabra, el que trae vida. Y no hablo de religiosidad porque muchas personas religiosas creen estar maduros. No, es solamente tradiciones y religiones. ¿Recuerdan a Moisés? Moisés tenía 40 años cuando salió de Egipto. Y ustedes conocen la vida de Moisés. ¿Cómo fue desde que lo encontró la hija de Faraón y lo trajo a su casa? Él creció con todos los lujos, se pudiera decir, con todos los lujos de la época, con todos los estudios de la época. Él creció con una persona con capacidad, no sé, arquitectura, filosofía, todo lo que era de la época. Él era capaz de muchas cosas, de acuerdo a la educación que él tuvo, por los privilegios que tenía como hijo de la hija de Faraón. Entonces, se pudiera decir que él tenía una madurez excepcional, un hombre capaz, un hombre capacitado, un hombre fuerte, y en muchas películas nos lo enseñan como que él está edificando, como que él está moviendo aquí, está moviendo allá, consejero de Faraón, nos lo muestran así muchas veces, nos lo ilustran de esa manera, y yo pienso que pudo haber sido así, porque precisamente estaba educado, con capacidad, como cualquiera aquí hombre maduro que puede tener la capacidad. Pero esa no es la madurez que necesitaba el Señor para liberar al pueblo de Egipto. El Señor se lo llevó al desierto. A este hombre maduro, capaz, fuerte, inteligente,
Se lo llevó al desierto para deshacerlo completamente, para cambiar totalmente. Y esa madurez que pudiera tener en lo natural, hacerla totalmente diferente y madurarlo espiritualmente. Al punto que se decía de Moisés que era el hombre más manso de toda la tierra. Pasaron 40 años que lo tuvo que llevar y prepararlo para la tarea que venía. No le servía la madurez que tenía o que adquirió con su desarrollo. Necesitaba madurarlo espiritualmente. Es esa madurez a la que nosotros debemos de aspirar y a la que nosotros debemos de tener y a la que nosotros debemos de tenerla como finalidad. ¿Sí? Necesitamos madurez, mis hermanos. Necesitamos alcanzar madurez. Necesitamos crecer en el conocimiento del Señor. Necesitamos practicar lo que conocemos. Hebreos 6:1, acompáñame ahí. Por tanto, dice ahí, Hebreos 6:1, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Fíjese cómo lo dice. Dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. ¿A qué se refiere los rudimentos? Se está refiriendo a las doctrinas básicas. Doctrinas básicas con las que tú y yo comenzamos la vida cristiana. Doctrinas con las que tú y yo crecimos. Doctrinas con las cuales fuimos empezando nuestro desarrollo en la vida cristiana. No quiere decir que sean obsoletas o que no se tengan que llevar o que no sean válidas. No, está diciendo que ya pases a otro lado. Ya déjalo de niño, ya déjalo de antes, ahora sigue avanzando. En la Reina Valera contemporánea se lee de la siguiente manera, dice, por lo tanto, dejemos de lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Elementales. Necesitamos crecer, necesitamos madurar. Para que nuestra vida sea diferente y nuestras palabras sean diferentes, necesitamos crecer y madurar y ir avanzando hacia la perfección. El autor de la carta a los Hebreos nos está exhortando a que sigamos adelante, que no te quedes parado en la vida cristiana, que no te quedes con las doctrinas elementales, lo básico. Te dice que sigas avanzando, alcanzando nuevos retos, alcanzando y conquistando nuevas cosas en nuestra propia vida. Pecados, qué sé yo, adulterios, mentiras, alcanzando todas estas cosas que ya no debemos de estar metidos en ellas. Dejando atrás nuestra naturaleza caída. Avanzando por lo que viene, lo que está por delante. Siendo revestidos entonces de esta nueva naturaleza. Si nosotros nos quedamos atrás, vamos a seguir practicando las viejas prácticas, vamos a seguir haciendo las viejas prácticas. Si nosotros seguimos adelante, entonces estamos siendo revestidos ahora de nuevo, revestidos con la sangre del Cordero. Avanzando, mis hermanos, no entendiéndolo solamente. Porque a veces lo entendemos acá, pero no lo podemos llevar a la práctica. O no queremos muchas veces llevarlo a la práctica porque nos cuesta trabajo. Por eso dice este versículo, vamos adelante a la perfección. Adelante. Muévete. Síguele. Ayer que estábamos en las olas, viene la ola y si no le corres para adelante, te agarra y te lleva y te saca hasta afuera. Puede ser una ilustración muy sencilla, pero si no vamos hacia adelante, el pecado nos va a hacer pedazos, nos va a dar vueltas y vamos a comer arena y de todo nos va a pasar si no seguimos adelante. Hay un término que conocemos, no sé ustedes, pero allá nosotros en el rancho, decimos cuando estamos en el mar, salte del revolcadero. No sé si han escuchado esa expresión. El salirse del revolcadero es salirse del lugar donde están reventando las olas.
donde está lo más feo. Si te vas un poquito más adelante, hasta te diviertes. Y jugando ahí en el agua y jugando entre las olas, y más adelante ya no te revuelcan las olas. Pero a veces da miedo porque se tienes que meter más profundo. Nos da miedo meternos a las profundidades de la palabra porque decimos, no voy a poder, no lo puedo dejar, es que no puedo ser yo así, es que no lo voy a alcanzar, es que a veces soy tan mundano, Señor, que no puedo. Y seguimos en el revolcadero ahí, llenos de arena, todos golpeados. Necesitamos ir hacia adelante. Sigue diciendo este versículo, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. En otras palabras, ¿cuántas veces se nos tiene que enseñar del arrepentimiento? ¿Cuántas veces se nos tiene que enseñar de que el pecado nos va a destruir? ¿Cuántas veces se nos tiene que enseñar que debemos de dejar la antigua naturaleza y ir a una nueva naturaleza? ¿Cuántas veces, mis hermanos? De esto se refiere este versículo. Hay personas a las cuales se les enseña, se les aconseja, se les dice una y otra vez y están dando vueltas, como les digo, en el revolcadero, en el mismo pecado, porque no están dispuestos a dejar ahí, porque les da miedo seguir adelante. Les da miedo el esfuerzo, el aventurarse hacia lo que quizás no conocen muchas veces, en donde te tienes que dejar llevar por el Señor. Nos quedamos en lo seguro aunque nos esté yendo muy mal. En las viejas costumbres. ¿Cuántas veces no hemos aconsejado? Incluso te ha pasado muchas veces a ti. Te han llegado a pedir consejo y le dices, bueno, pues es que no haces lo que te digo. Te lo he repetido muchas veces, pero no quieres dar el paso. No te quieres arrepentir. Estos versículos hablan entonces de de estos rudimentos que siempre vienen a darnos vuelta y seguimos como cuando salió el pueblo de Egipto, ¿no? Todos salieron, pero no todos entraron a la tierra prometida. Muchos se quedaron ahí con las mismas cosas, los mismos rudimentos. No se atrevieron a dar ese paso, no se atrevieron a limpiarse. Y añoraban, estaban libres, o porque el Señor los hizo libres, pero estaban prestos en sus corazones. Hebreos 6:1 en la segunda parte dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, dice, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Fíjense, todas estas cosas las conocemos tú y yo a la perfección. Ya las hemos hablado, nos las han dicho muchas ocasiones. Entonces, ¿por qué no ir más adelante? Yo no creo, no hay muchas personas nuevas en el evangelio aquí. Hay una que otra solamente que apenas va comenzando. La mayoría ya tiene años. Mis hermanos, necesitamos adquirir entonces madurez. Madurez. Y una vez que tú y yo alcancemos esta madurez, comenzará un cambio en nosotros. Va a comenzar una transformación. Van a comenzar a ocurrir cosas diferentes. Vamos a comenzar a disfrutar la vida. Vamos a comenzar a disfrutar el matrimonio. Vamos a comenzar a disfrutar la relación con nuestros hijos. Hasta el estar solos lo vamos a disfrutar porque estamos en otra etapa, maduros, aprovechando bien el tiempo, no de ociosos, como la inmadurez. Tú ves a un niño y está viendo la tele y se voltea de cabeza y se pone así, se pone de esta manera. Es niño. Se vale que está creciendo, que pierde un poco el tiempo, que se distraiga. Nosotros ya no. No se vale estar jugando al cristiano. No se vale estar jugando a la iglesita. Queremos dar un paso ahora que viene esta nueva etapa de la iglesia. Queremos dar un paso más adelante. Y por eso estamos contentos porque puede ocurrir y va a ocurrir este paso. Donde vamos a tener más servicio, donde vamos a tener más exposición a la palabra, donde vamos a tener también más compromiso.
y donde también esperamos que es contar con ustedes. Para reforzar un poco este punto, vamos a Hebreos 5:11. Hebreos 5:11 dice aquí, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os has hecho tardos para oír. Esta expresión me llamó la atención. ¿A qué se refiere? Aquí el autor a los Hebreos. Nos hemos hecho tardos para oír, o muchas personas se han hecho tardas para oír. ¿Por qué una persona sigue ofendiendo? ¿Por qué una persona no puede dejar o no pueden salir palabras dulces o palabras amables de su boca? ¿Por qué? Porque ha sido tardo para oír. Porque sigue en lo mismo. Una persona tarda para oír es una persona inmadura. Es eso. Una persona perezosa. La palabra tardo, la traducción que viene ahí en el original es perezoso, flojo. Una persona lenta para aprender. Y no es lento para aprender porque tenga una dificultad o una condición de aprendizaje lento, no. Es tardo para aprender porque no le echa ganas, porque se duerme en la predicación, porque siente el calorcito y empieza con sus ojitos a... Una persona es tarda de aprendizaje porque no le interesa lo que el Señor quiere decirle o no le interesa todo el potencial que puede ocurrir cuando nosotros nos metemos a las profundidades con el Señor. Para estas personas o para estas personas tardas para aprender, cualquier esfuerzo es demasiado. La palabra es exagerada, la palabra está fuera de sí, la palabra es incomprensible. No es actual, no es moderna, es demasiado complicado. Para una persona tarda, todo se le hace difícil con respecto a la relación con Dios. Para las otras cosas en el mundo le echan ganas y se esfuerzan, pero para lo que tiene que ver con la relación con Dios, somos tardos para aprender, lentos, perezosos, sin que nos importe, ofendiendo a todos. Ya sé que tengo que cambiar y ya sé que mis palabras pueden herir, pero de todos modos las digo. Porque no somos ignorantes, no somos tontos. Nosotros sabemos cuando vamos a hablar que esas palabras pueden ir totalmente con toda la intención de destruir, con toda la intención de decir para que se le quite. Ándele. Me la hiciste, me la pagas. Antes de que salga de nosotros algo, sabemos las intenciones y lo que pueden provocar todas estas palabras que decimos. Y lo contrario, cuando decimos palabras buenas, también sabemos el potencial que tienen todas estas palabras buenas. Entonces, una palabra tarda y una palabra perezosa, la palabra es una persona floja, es un obrero descuidado. La barda está chueca. No le hace, tú síguele. Está mal pintado. No le hace. Está chueca la puerta. Échale caulking. Los que saben de construcción saben a lo que me refiero. La otra vez trabajando con Carlos, le decía, para mí, o sea, él es carpintero, yo soy pintor. Diferencia de precisión. Para él, un octavo está chueco. ¿Sabe lo que es un octavo, no? Es el tamaño de una navaja para cortar madera. Es menos todavía. Es un octavo. Para él un octavo está chueco. Para mí un octavo, échale caulking. Para mí un octavo no es mucho, pero él es carpintero y trabaja más preciso. Entonces tiene que cortar. Un 16 pasa, pero un octavo no pasa. A veces somos tan flojos
para trabajar en las cosas de Dios, que decimos, está bien así, no importa, vamos a seguir adelante. Versículo 12 sigue diciendo, porque debiendo de ser ya maestros, fíjense la expresión, debiendo de ser ya maestros, ya un maestro es una persona que tiene la capacidad de enseñar, una persona que tiene la capacidad de influir positivamente a alguien, una persona que ha escuchado las buenas nuevas de salvación por muchos años, debiendo de ser ya maestros. Dile al de tu lado, ahí te hablan, maestro. Debiendo de ser ya maestros. ¿Cuántos años tenemos ya en el cristianismo? ¿Cuántos años tienes tú? Hace una análisis así de introspección. ¿Cuántos años tienes en el cristianismo? Y la pregunta es, ¿ya deberías de ser maestro de la palabra? ¿Ya deberíamos de ser maestros tú y yo de la palabra? Yo creo que la respuesta es que sí, ¿verdad? La respuesta es, no hay duda de esta respuesta. Debemos de ser ya maestros de la palabra. Sigue diciendo, después de tanto tiempo, tienes necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Es decir, doctrinas elementales, doctrinas básicas. Otra vez lo mismo, otra vez el mismo problema. No avanzamos, mis hermanos. Muchas veces nos cuesta mucho trabajo entregar lo que venimos cargando. Vamos a entrar, repito, estoy emocionado, vamos a entrar a otra congregación. La iglesia va a entrar a otra etapa. Necesitamos de todas, personas de todos, gente madura, gente que sepa enseñar, gente maestra. O sea, necesitamos maestros para que la grey de Dios sea edificada. Y no seguir dando vueltas nosotros en el mismo círculo, jugando, o sea, nada más compactándonos nosotros, nada más nosotros, nada más nosotros. Necesitamos ir y rescatar a los que están afuera. Ya vamos a poder hacer volantes, ir a SWATM y decir, aquí está un domicilio y al que puedes acudir. Aquí hay un lugar al cual puedes cambiar tu vida. Un lugar en donde puedes escuchar algo diferente de la rutina en la que tú estás. Y no seguir en las doctrinas elementales. Fíjese cómo dice esta expresión. Habéis llegado a ser tales, sigue diciendo el texto. Habéis llegado a ser tales y que tienes necesidad de leche y no de alimento sólido. Esta palabra o esta expresión de habéis llegado a ser tales, habla de cierta molestia, cierto enojo, cierta desesperación por parte del autor de los hebreos, decir, oye, ya, agarra la onda, despierta. No podemos seguir en lo mismo, no puedes seguir en lo mismo. Abre los ojos. Se está destruyendo tu casa, se está destruyendo tu matrimonio, estás alejando a tus hijos con las prácticas que estás haciendo. Cambia. Habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Ayer estábamos en la playa, ¿sí saben, nada? Las olas. Estábamos ahí. Y hubo un momento en donde agarré a mi nieto y le estaba dando su lechita. Se acercó Jaime, nos tomó una foto. Se ve bonito, se ve tierno. El abuelo con el nieto. Los dos copetones. Dándole su lechita al niño. Es tierno, se ve bonito. Es un bebé de meses. Bueno, ni tan bebé, pero bueno, tiene meses, no cumple el año. Pero toma su lechita. Se ve tierno y es aceptable que un niño o un bebé espiritual tome leche. Es tierno, es bonito ir enseñándole los primeros pasos del cristianismo a un bebé espiritual. Es padre.
pero es cansado y molesto y es frustrante en ocasiones también estarle dando lechita a una persona que ya debería ser maestro. ¿Se imaginan yo cargando a uno de 50 años en la misma escena, igual en la playa? No va a haber silla que nos aguante a los dos. Yo dándole un biberón a el que sea, un cincuentón ahí. No, sí nos tomarían foto, pero para subirla al Instagram ahí, ¿verdad? Para burlarnos de todo. Se vería mal, se vería mal. De cierta manera, pues inmaduro totalmente, ¿no? Pero saben, en lo espiritual a veces así somos. Y me incluyo porque yo también he caído y hemos recurrido a cierto punto en esto, de que debiendo de ser ya maestros, todavía seguimos con las mismas cosas de antes, ofendiendo con nuestras palabras, no cuidando lo que decimos, destruyendo en vez de edificando, tomando lechita cuando deberíamos de estar comiendo ya alimento sólido. Dice el 13, dice, y todo aquel que participa, todo aquel que participa de la leche es un inexperto en la palabra de justicia, porque es un niño. Y les digo, se entiende que un niño sea inexperto, se entiende que un niño te haga berrinche, se entiende que un niño y malinterprete las cosas, se entiende que un niño se le tenga que explicar varias veces los mismos rudimentos, las mismas doctrinas básicas, se entiende. ¿Por qué? Porque es niño, porque es inexperto, porque no tiene todavía la madurez necesaria para digerir el alimento sólido. El 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Y fíjense esta palabra, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Para que los que por el uso, es decir, todos aquellos que practican lo que conocen. Todos aquellos que dicen, esto es pecado, no lo hago. Esto va a ofender, me retengo. Esto va a herir, refreno mi lengua. Para los que por el uso, todas aquellas personas que ponen por obra lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia, las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Se está refiriendo a aquellas personas que no ponen excusas, que nos dicen, ahí va, ahí la llevamos. Está hablando de aquellas personas que se han esforzado al máximo por crecer en la fe, que incluso pueden haber llegado incluso hasta perder negocios, a perder a la familia, a perder, a que se rebelen los hijos, a que se pongan al tú por tú, con tal de defender lo que dice la palabra. A los que por el uso, personas acostumbradas a vivir dentro de la cobertura de la palabra de Dios. Cuando tú y yo maduramos o llegamos a la madurez, nuestro lenguaje cambia. ¿Por qué? Porque estamos llenos de él. Porque practicamos lo que escuchamos. Porque no se queda nada más en un pensamiento bonito. Cuando maduramos tú y yo y cuando nuestras convicciones y cuando nuestra relación con Dios cambia nuestro lenguaje completamente. En Proverbios 10 nos habla del contraste que existe entre una persona madura y una persona insensata. Todo el capítulo 10 habla de eso. De hecho, el título de este capítulo es contraste entre el justo y el malvado. Y en el verso 18 hace un contraste, o el contraste que existe entre
entre una persona prudente al hablar y una persona que no lo es. Proverbios 10:18 dice, el mentiroso disimula su odio. Fíjense cómo habla. El mentiroso disimula su odio. No sé si no te han pasado que te dicen, cuídate de aquel. O en el trabajo, muchas veces pasa esto en el trabajo. Le ha pasado a Ivonne en el trabajo. Ten cuidado con tal persona. Porque parece ser muy amiga o muy amigo, pero por detrás lleva otra intención. Un mentiroso, un hipócrita, disimula su odio. Y el burlón propaga chismes. Si se fija, son cosas que habla la boca. Es el daño, el potencial dañino que la boca tiene, que nuestras palabras tienen. Dice aquí el 19, el que mucho habla, mucho hierra. Calladitos mejor. Si no va a salir algo de algo bueno, y sabemos que, les decía hace unos momentos, sabemos lo que va a salir de nuestra boca y sabemos el potencial que tiene. Sabemos si va a herir, si va a lastimar o si va a ser de edificación. Cada que nosotros vamos a hablar, nosotros sabemos. Hay veces en ocasiones que dices, chin, no pensé que llegara tanto o lo hice sin intención, pero de todos modos sabemos que es una palabra que tiene el potencial de dañar. No podemos excusarnos en eso. Ay, es que yo no sabía. Claro que sabemos. El que mucho habla, mucho hierra. Pero dice el contraste, el sabio aprende a callar. La sabiduría es prudente, la sabiduría habla de prudencia, habla de una persona que tiene control. Si sabes que vas a dañar, mejor se queda callado. O si son palabras, palabrería, mejor guardar silencio y no entrar en conversaciones que no edifican para nada. Fíjense la expresión de una persona madura cuando habla. Dice, la lengua del justo es como plata pura. Aquí ya cambia mucho el valor de una persona prudente. La lengua del justo es como plata pura. Plata pura, plata, es algo valioso. Algo que es preciado. Si tú tienes algo de plata, no lo eches a la basura. Lo guardas. Si ese consejo es plata pura, lo guardas en tu corazón y lo pones por obra. El contraste es, dice, los pensamientos del perverso no valen nada. Las palabras engañosas, las palabras mentirosas, las palabras hirientes no valen nada. Esas las tiras a la basura. Pero las palabras de un justo valen mucho. 21 dice, los labios del justo ayudan a mucha gente. ¿Por qué ayudan los labios de una persona justa? Porque van cargados de la palabra del Señor, porque van cargados de buen consejo, porque van cargados de buenos principios. Principios básicos que nos ayudan a vivir la vida. Dice, los insensatos mueren por su torpeza. Están los contrastes aquí de las palabras, de las palabras que son como agua salada o las palabras que son como agua dulce. Valiosas por un lado las de agua dulce y las otras, agua salada, las palabras que son como agua saladas no valen absolutamente nada. ¿Recuerdan cuando Pedro negó a Jesús? ¿Recuerdan este ejemplo? ¿Recuerdan por qué fue que lo descubrieron? ¿Que acaso no lo identificaron? Sí, por cómo era y por cómo se veía y la gente lo conocía, pero muchos de ellos también lo identificaron por su hablar, por sus palabras. Pedro, un hombre como cualquiera de nosotros, un hombre del vulgo, a diferencia de Moisés, Pedro no tuvo todos los accesos a la educación. Quizás lo más básico para enfrentar la vida. Muchas veces vemos estos ejemplos y vemos que eran personas que empezaron a trabajar desde pequeños, que lo único que se aprendieron de memoria era la Torá. Era lo único fue lo único que estudiaron. Y
seguramente las palabras de Pedro y la forma de ser era áspera y lo hemos visto en muchos ejemplos. Pedro era una persona áspera, una persona dura, una persona que no hablaba dulcemente. Era una persona que podía herir con sus palabras, que podía decir la verdad, pero la verdad también a veces duele cuando se dice de mala manera. Este hombre de rudo, de aspecto rudo, de palabras rudas, llegó un punto el que el maestro o que la palabra que escuchaba de Jesús lo transformó. Este hombre, aun a pesar de su trasfondo y de su contexto, tuvo la capacidad y el ánimo y la disposición de cambiar sus palabras. Con la exposición, con el uso de la palabra de Dios, sus palabras fueron cambiando. Su forma de pensar ya no era la misma. Su forma de actuar ya no era la misma. Sus acciones, todo en su entorno ya no era el mismo. Ya no pensaba lo mismo, no sentía lo mismo y no hacía lo mismo. Y por consecuencia, sus palabras ya no eran las mismas. Cambió. Así como tú y yo podemos cambiar. Así como tú y yo podemos hacer este cambio de vida, así como lo hizo él, tú y yo también lo podemos hacer. En Marcos, acompáñame ahí, Marcos 14:66, habla precisamente de cuando Pedro niega al maestro. Dice en la Reina Valera, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él diciendo, no lo conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada, dice, y cantó el gallo, 69. Y la criada, viéndole otra vez, se la volvió a entrar, yo creo que la ha de haber perseguido la criada. Ah, ya anda que él, deja voy. Dice ahí. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí, este es de ellos. Pero él lo negó otra vez. Dice, y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Pedro cambió. Pedro cambió su forma de hablar. Pedro cambió su forma de pensar. Pedro cambió su forma de expresarse. Sus palabras ya no eran de agua salada, ya eran dulces como la miel. Sus palabras edificaban. Y repito, si lo pudo hacer Pedro, también podemos nosotros, mis hermanos. No son diferentes nuestros ejemplos que tenemos. La única diferencia entre ellos y nosotros, lo hemos dicho, es la disposición. Es que tanto queremos esforzarnos, es que tanto nos queremos parecer a ellos. Como es humano Pedro, dice el versículo 71, entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco a este hombre de quien habláis. Es así, algo así como que sacó su biberón y como niño, berrinchudo. Comenzó a maldecir, comenzó a decir cosas para que no lo identificaran como un discípulo de Jesús. Dice, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante 2 veces me negarás 3. Dice, y pensando en esto, lloraba. No podemos evitar caer, mis hermanos. No vamos a poder evitar en alguna ocasión ofender, pero inmediatamente que Pedro ofendió y que se acordó de las palabras del maestro, inmediatamente hubo arrepentimiento en su corazón. Después el Señor le decía, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te amo. Pedro, ¿me ama? Sí, Señor. Imagínense Pedro en ese momento diciéndole,
Pues me negaste, acuérdate, te lo dije. Pero Señor, tú sabes que te amo. Inmediatamente hubo en Pedro no remordimiento, no culpa, hubo arrepentimiento genuino en el corazón. Podemos ofender, no que podamos, más bien vamos a ofender, pero que no sea una costumbre, mis hermanos. Que no sea en nosotros cada vez que volteemos con nuestra esposa o con nuestra esposa salgan palabras ásperas, salgan palabras hirientes, salgan palabras de desprecio, de enojo, molestia. Puede en alguna ocasión puede pasar, pero inmediatamente un corazón que ha sido un corazón maduro, una persona expuesta a la palabra, una persona que vive la palabra, es una persona que inmediatamente va a reconocer y va a decir, ¿sabes qué? Perdóname, la regué, me equivoqué, discúlpame. Inmediatamente. Y va a llorar, así como el Señor lloraba, digo, como Pedro lloraba delante del Señor, arrepentido. Colosenses, ya vamos al final. Colosenses 4:5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Andar sabiamente, con prudencia, con madurez, en todas las cosas que nos conduzcamos, todas las cosas que hagamos. Tenemos interacciones todos los días con las personas que están a nuestro alrededor, clientes, amigos, desconocidos, hermanos, esposo, esposa, los hijos. Andad sabiamente. Bueno, aquí a los de afuera se refiere a los que no son de la familia de Dios. Esos son los de afuera. Que incluso también a ese tipo de personas debemos de darles palabras de vida. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Dice aquí, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder cada uno. Sean vuestras palabras siempre con gracias. Es decir, ¿cómo son las palabras con gracia? Palabras con gracia se refiere a palabras amables, palabras amorosas, el seleccionar con cuidado lo que vamos a hablar. Hasta con una sonrisa lo tenemos que decir. Palabras con gracia, benevolentes, palabras que no dañan, palabras que no hieren. Es todo lo contrario, una palabra con gracia siempre va a edificar, siempre va a causar un impacto positivo en la vida de cada uno de nosotros. Palabras con gracia. Además dice que estén sazonadas con sal. Que estén sazonadas con sal, es decir, sabrosas. Algo que no tiene sal, inmediatamente lo identificas y dices, no está bueno, le falta sal. Palabras que no están sazonadas con sal, dices, ay, no me gusta lo que me está diciendo. Aunque sea verdad a veces. Solamente hay dos formas de entregar un mensaje. O bien o mal. Una palabra con gracia y sazonada con sal es una palabra o un mensaje bien estructurado, bien pensado, con palabras amables. Estás tratando de entregar un comentario que cause un impacto, que se quede en el corazón de la persona. Palabras amorosas, palabras benevolentes, que te sepan bien, que caigan bien a la persona. Ahora, hay personas que de todos modos no les gusta lo que les dices, ¿no? Y también hay que tener disposición para escuchar, porque se lo podemos decir de la manera más amable, más bonita, pero cuando hay odio y cuando hay cosas en el corazón, cuando hay rencor o cuando
Cuando no queremos, pues, escuchar lo que nos están diciendo, simplemente cerramos el corazón a lo que nos están diciendo, aunque venga de la mejor manera. Cada quien ahí tiene que desarrollar esa capacidad de recibir y de ser enseñable. Pero el trabajo de cada uno de nosotros debe de ser entregar un mensaje que se pueda escuchar. No está diciendo tampoco que le des por su lado. No se trata de darle por su lado. Se trata de hablar la verdad. La verdad bien entregada, bien definida y bien alineada a lo que dice la Biblia. Sazonada con sal. Agradable. Esto solamente lo podemos encontrar, lo podemos llegar a desarrollar cuando alcanzamos madurez. Si no estamos maduros, debe ser prácticamente imposible. Si no practicamos lo que conocemos de la palabra, va a ser prácticamente imposible. Tenemos que transformar la mente, nuestra mente. En los cursos que recibimos de parte de Dilsey, ella tiene como mente o como eslogan, y esa es parte también de lo que queremos hacer nosotros en la congregación, es decir, hay que desarrollar una mente cristiana en los niños. Hay que desarrollar una mente de Dios en los niños. Y es lo mismo para nosotros. Necesitamos desarrollar una mente de Cristo para que nuestras palabras, para que nuestros pensamientos cambien. Si no alcanzamos madurez, ingrediente principal para que nuestras palabras sean buenas, nunca lo vamos a poder lograr. Entonces, mis hermanos, un hombre maduro, una mujer madura en la palabra, siempre tendrá cuidado de las palabras que salen de su boca. Una persona que ha nacido del Espíritu, una persona que ha sido revestida con el Espíritu de Dios, va a cuidar que sus palabras sean agradables, sean deliciosas al escuchar. Sin lo con lado contrario, si ni siquiera se fija en si está haciendo daño o no está haciendo daño, pues simplemente está hablando de una persona que no ha sido regenerada. Una persona que no ha nacido de nuevo o que no le interesa cambiar su estilo de vida. Ahí tienen las dos opciones, o buenas o malas. O la entregas bien o lo entregas mal. Yo les exhorto, mis hermanos, con todo el amor de mi corazón, que procuremos diligentemente avanzar, practicar lo que conocemos, alcanzar madurez, para que nuestro hablar sea agradable delante de los ojos de Dios. ¿Amén? Bueno, pues vamos a orar. Le voy a pedir que se ponga de pie. Señor, te damos gracias. Gracias porque nos exhortas, Señor, a hablar bien, para que nuestras palabras se edifiquen, Señor, para que nuestras palabras sean diferentes. Tenemos el potencial, cada uno de nosotros, de destruir o de edificar con nuestra boca. Señor, ayúdanos a edificar, ayúdanos a construir, ayúdanos a salvar aquella vida de la persona caída, Señor. Ayúdanos a ser consejeros de tu palabra. Ayúdanos a ser maestros, Señor. Ayúdanos a practicar lo que hemos aprendido y adquirido, Señor, con los años. Para que nuestras palabras, Señor, sean dulces como la miel. Para que sean entregadas de tal forma que el corazón de nuestros oyentes, Señor, lo perciba y lo cambie, lo acepte, Señor, y tenga cambios radicales en su vida, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a ser diferentes. Ayúdanos a transformar nuestras vidas, Señor. Nos ponemos en tus manos, como siempre, Señor, para que tú obres, para que tú hagas, para que tú quites todo lo que hay en nuestro corazón que nos estorba. Para ser diferentes, Señor. Queremos ser diferentes. Ayúdanos a alcanzar esa madurez que necesitamos, Señor. Así como lo hiciste con Moisés, Señor. Que lo llevaste al desierto. ¿Cuánto tiempo, Señor, vamos a pasar ahí? No lo sé. Pero necesitamos, Señor. Necesitamos pasar por el desierto para madurar.
para que se caiga todo, Señor, lo que estorba y dejarlo ahí y no volver atrás. Danos entendimiento, danos sabiduría, Señor, para poner en práctica tu palabra, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, pues nos despedimos. Qué bueno que están aquí, qué bueno que vinieron.